135 pesos. No deja de ser una buena noticia la estabilidad, y para eso, para analizarlo, está con nosotros Rodrigo Álvarez. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pancho? Gracias por venir. Un placer. ¿Qué ves en esta estabilidad cambiaria, financiera? Está creciendo un poquito también, hay crecimiento de la economía real. Mira, lo que veo es que el gobierno está sigue acumulando buenas noticias y sigue alimentando este rally o este ordenamiento, si se quiere, de los precios de los activos argentinos. La visita de Macron, la actuación de Milei y el equipo económico en el G20 fue muy buena. Hubo noticias sectoriales para la industria de vaca muerta también positivas. Yo creo que todo eso sigue alimentando el mercado y la Argentina empieza a parecerse más a una economía promedio latinoamericana en cuanto a los niveles de riesgo país, en cuanto a la inflación. Obviamente esto sigue alimentando la visión de los mercados y de los inversores que todavía ven una oportunidad, un punto de entrada en los precios actuales de los activos, en el rendimiento de los bonos y obviamente también el rendimiento de las tasas de interés. Si vos preguntabas hace 6 meses entre economistas, incluso algunos que cuyo pensamiento se parece bastante al del gobierno, te decían la inflación va a caer no más abajo del 5%, hay un umbral que va a ser difícil de perforar. ¿Qué falló ahí en ese pronóstico? Yo creo que falló la mirada financiera. Creo que el gobierno fue muy bueno generando incrementos de oferta. Había un frente que todavía no estaba cerrado, que es la oferta de dólares. Que no estaba cerrado hace 6 meses. El blanqueo de alguna forma contribuyó a generar una oferta local muy abundante de dólares y despejar del escenario de mediano plazo un cimbronazo del tipo de cambio. O sea, ¿el blanqueo fue un punto de inflexión en ese sentido? El blanqueo fue un punto de inflexión, sin duda fue un punto de inflexión, que aportó dólares en la economía en un momento. El segundo semestre siempre es el semestre donde faltan los dólares para llegar a la cosecha fina, que es en diciembre, ni hablar de la cosecha gruesa, al momento de más demanda de pesos genuina que se produce antes de las vacaciones y con el pago de aguinaldo. Ese puente entre abril, mayo y diciembre, el gobierno lo construyó muy bien y este blanqueo, que fue realmente muy exitoso en cuanto a la generación de dólares locales, permitió, yo creo, despejar el escenario y hacer que la inflación converja mucho más rápidamente de lo que se esperaba. ¿Lo ves sostenible? Yo creo que sí, es sostenible. Obviamente depende de qué horizonte y siempre faltan noticias, ¿no? Nosotros trabajamos con un set de información distinto, obviamente, al del gobierno. El gobierno está claro que está trabajando en la generación de esa oferta de dólares para destrabar los vencimientos, no ya del año que viene, sino del 2026. Está trabajando con el Fondo Monetario. Obviamente la victoria de Trump ayuda a pensar en un apoyo internacional más nítido a la Argentina. Entonces yo creo que todos esos elementos cambiaron el tablero. Y eso recién ahora se está incorporando en la situación de precios, con lo cual, yendo a tu pregunta, el Banco Central sigue acumulando dólares, las empresas se endeudan barato, los bancos tienen dólares, el sistema financiero tiene dólares. Yo creo que esto va a ser sostenible por bastante tiempo. Y hay algo que está pasando en el simultáneo y es que cuesta llegar a fin de mes. Incluso a gente de clase media, media alta, por ahí algunos incluso hasta han tenido que vender dólares en algún mes. ¿Eso crees que se va a mantener por mucho tiempo? Mira, creo que el panorama va cambiando mes a mes conforme la inflación y sobre todo alimentos, ¿no?, que es el componente clave para los sectores de ingresos medio-bajo, sigue, digamos, con niveles de inflación en torno del 1%. Si nosotros nos parábamos hace un año, en diciembre, y proyectábamos una inflación, no solo el nivel general perforando el 3%, y alimentos sostenido
en un nivel por debajo del 2%, creo que... 1,2 no, la última. sí, 1,2, no lo hubiésemos soñado nunca. Entonces, o sea, ¿a vos te sorprendió esta baja tan abrupta de la inflación? Esta baja me sorprendió, la venía proyectando, creía que había un piso en el 3% más duro de perforar. Yo creo que, digamos, con todas estas noticias que he enumerado, el escenario para el gobierno es muy bueno y creo que incluso el gobierno puede tomar la decisión, que ya lo anticipó Milei, de bajar el ritmo de evaluación. En lugar del 2% mensual, exactamente, al bajarlo 1%. al 1%, y esto habilita otro piso aún más bajo, no solo de la inflación en alimentos, sino obviamente en el nivel general. Entonces, el salario que viene corriendo de atrás y que se viene recomponiendo de a poco, yo creo que lo va a hacer a un ritmo creciente en el tiempo. Las peores noticias desde el punto de vista del impacto en el gasto de la familia ya pasaron, que fue el ajuste del tipo de cambio a principio de año oficial y obviamente el ajuste en las tarifas, ¿no? Entonces, hacia adelante, las tarifas dependen mucho del tipo de cambio oficial, entonces uno no debería esperar, digamos, que esta presión de los gastos de la vivienda se mantenga hacia adelante, y de nuevo lo que hablábamos de la inflación en alimentos. Entonces, esto yo creo que le va a ir dando, digamos, con el tiempo más oxígeno a las familias. Hay algo que puede venir en el verano, particularmente en enero, porque termina el impuesto país y el dólar tarjeta o turista va a valer 30% menos, ¿no? Con los viajes y la compra de dólares del verano, ¿eso no puede hacer subir ese dólar o el otro o el MEP y ponerlo y equipararlos y que corra riesgo las reservas, que se empiecen a ir reservas? Mira, yo no lo veo al gobierno preocupado por ese frente, ¿no? Entonces, de nuevo, te respondo con la mirada del que tiene más información. Y yo paradójicamente no lo veo preocupado, ¿no? Están habilitando más compras, cupos más grandes para compra en el exterior, están habilitando, obviamente, desde un punto de vista del turismo, del turismo local, eso no es una buena noticia, porque los costos y los precios en dólares del turismo en Argentina han subido significativamente, pero yo creo que también hay otro capítulo de la baja en la inflación que tiene que ver con los consumos de los argentinos en vestimenta, en electrónica, que ahí todavía los precios y los costos locales en dólares siguen siendo altísimos. Cuando uno compara un producto en la Argentina versus el mismo producto en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, digo, los precios argentinos son altísimos. Un productor local te va a decir, bueno, los costos argentinos en algunos segmentos son altos, pero en otros casos yo creo que tiene que ver más con, digamos, esta lógica pasada de cazar en el zoológico que se está terminando. ¿Viene una etapa de bajar impuestos o debería venir? Yo creo que sí. Hay sectores que lo están esperando, el campo bueno, es el agro uno. ni hablar, ¿no? El campo es uno. Los márgenes se comprimieron. Hay que ver obviamente cómo viene el clima, que es el factor determinante, pero el sector necesita una señal. Hubo señales para otros sectores estratégicos. Para el agro yo creo que todavía faltan señales. Y veo una vocación del gobierno en avanzar en ese sentido, obviamente sin descuidar el equilibrio fiscal, que es el pilar y la base de todo el programa económico. ¿Vos crees que el equilibrio fiscal llegó para quedarse? Cuando cambien los gobiernos, cuando... Yo creo que sí, creo que hay un cambio cultural. Este gobierno instaló o inoculó la visión de que el equilibrio fiscal es importante, que existe un taxpayer, una persona que paga los impuestos y soporta al Estado. Antes parecía que el gasto del sector público salía de una entelequia que no era el bolsillo de los contribuyentes o la inflación futura en el caso de emisión. Yo creo que eso cambió, no solo cambió creo que es más fácil cuando cambia de arriba hacia abajo.
En los gobiernos subnacionales, en los provinciales, yo creo que hay una lógica también de cuidar los recursos y proteger al contribuyente, no en todos, y yo creo que los municipios y los gobiernos provinciales que no están haciendo los deberes en esos frentes van a ser más castigados, porque la gente, gracias a este discurso y a la capacidad que tuvo de instalarlo Milei, lo está viendo. Esto es algo que es obvio cuando uno va a otros países comparados con la Argentina, Inglaterra, Europa. La figura del taxpayer existe. Sí, la gente está preocupada con lo que hace el gobernante con sus recursos porque sabe que a la corta o a la larga lo va a tener que pagar o con su bolsillo, con inflación o con desequilibrio o con suba de tipo de cambio. Me parece que hay una batalla cultural que empieza a estar ganada en ese frente y me pone muy contento. Gracias, Rodrigo. Un placer. Hay información de último momento. Imágenes en vivo desde la Cámara de Diputados. Habla Ritondo. Recinto, se quedó parada una diputada. Las cámaras después lo van a ver. Pero no importa, ustedes están cumpliendo el reglamento. Bien, primero, más allá que sea una sesión en minoría, no quería dejar de pasar, ya que pasaron 2 sesiones, de hacer un homenaje a un diputado fallecido. Perdón, diputado. ¿Les puedo pedir silencio al resto de los integrantes? Por favor, está haciendo uso de la palabra del diputado Ritondo. Les pido silencio. Diputado Cobos, diputado Pichetto, les pido por favor, está haciendo uso de la palabra del diputado Ritondo. Hay quórum en la Cámara de Diputados para el proyecto de ficha limpia, Cecilia. Así es, Pancho, se cumplen los pronósticos que anticipaban que esto podía suceder. Ni el oficialismo ni la oposición dialoguista consiguieron las 129 presencias que tenían que tener para poder tener sesión y poder tratar el proyecto de ficha limpia. Así que se cae la sesión como habíamos anticipado que podía finalmente suceder. Recordamos, esto en cierta forma está relacionado con lo que pasó ayer, con el no tratamiento en comisión del presupuesto 2025 por decisión del oficialismo. Esto es, si querés, una devolución que le factura la oposición al oficialismo. Bueno, veremos qué repercusión.